Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Tertulias entre Madre e Hija, nuestro episodio número 2. Gracias a todas las personas que escucharon el episodio número 1 y que les gustó. Recibimos em, feedback positivo. ¿Cómo se dice feedback en español? Se dice Retroalimentación, opinión. retroalimentación positiva. La idea es que esto se convierta en nuevo. La idea es sacar estos episodios. En este momento lo estamos haciendo cada 2 semanas. Creo, mami, que eventualmente lo haremos cada semana, pero de nuevo, por temas de trabajo. Entonces, cada 2 semanas, yo viajo, por ejemplo, de trabajo, entonces cada 2 semanas nos queda más fácil. Bueno, mami, gracias por estar de regreso aquí a nuestro canal. Para los que recién se están uniendo, síganos en nuestra cuenta de Instagram. La cuenta se llama Tertulias entre Madre e Hija. Y lo mismo en YouTube. Yo lo llamo un podcast, eso es un podcast, pero con video. Entonces, solamente en este momento estamos en la plataforma de YouTube. Y de nuevo, es Tertulias Madre e Hija. Ese es el handle, el link, el handle. Igual, si nos están escuchando, o sea, si nos siguen a través de Instagram, el link lo encuentran en el perfil. Pero bueno, bienvenidos de nuevo a nuestro episodio número 2. Hoy tenemos un tema muy bonito. Mi mamá inclusive me lo mandó hace unas semanas por correo y me encantó el título. Así que, mami, te voy a dar unos minutos para que nos presentes el título del episodio de hoy. Ok, muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente. Qué alegría, qué emoción tenerlos escuchándonos a nosotras en este caminar de lo que es Tertulias Madre e Hija. Nosotros vamos a hablar en el día de hoy de el poder de ser madre. Es un tema tan emocionante, tan poderoso, tan espectacular, porque las mujeres que hemos tenido la oportunidad de ser madres sabemos lo que implica eso. El gran momento único de nuestras vidas cuando somos madres y damos a luz. Gracias por escucharnos, gracias infinitas por estar aquí, por hacer parte de esta comunidad, de crecer, de darnos la oportunidad de avanzar y crear una comunidad. Y por qué no irnos organizando emocionalmente con los temas que vamos tratando. Vamos liberando emociones, vamos consiguiendo nuestra propia libertad interior, que es algo muy importante para ser mejores seres humanos y en paz, vivir en paz cada día. Estas tertulias involucran no solamente a la madre y a la hija. Si ustedes tienen hermanos, amigos, padres, invítenlos, que es interesante y vamos a poder compartir los temas que ustedes también quieran. Como les dije, el tema de hoy va a ser el poder de ser madre. Les cuento que para los monjes tibetanos, ellos creen en la reencarnación. Y ellos, siempre que una persona cuentan pues que llega al espacio después de transitar en esta vida y ha hecho un muy buen trabajo, le dicen que lo felicitan, que ha crecido mucho, que ha aprendido mucho, que hizo un gran trabajo y que le van a dar un premio para la próxima venida a la Tierra, a esta experiencia humana. Y es que va a ser mujer, porque le van a dar el gran premio de poder gestar, de poder dar vida, de poder ser una creadora. Nosotros las mujeres tenemos energía creadora. Entonces, es para, a nivel de alma, es el súper regalo venir acá siendo mujer para poder gestar, dar vida a un hijo. Y ustedes imagínense las mujeres que hemos sido madres, lo que es tener a nuestro pequeñín en los brazos en ese momento. Nos volvemos las mujeres más guerreras, más somos profesoras, somos choferes, somos médicos, somos enfermeras, creemos que sabemos más que el médico, opinamos, siente esto, debe tener esto, sabemos que tiene frío. Hablando de que tiene frío, uno de mis profesores de PNL me dio risa porque el otro día lo escuché diciendo que lo que era ser mamá y que cuando él viajaba ya grande, con hijos de universidad, le decía, ¿dónde estás, mijo? No, estoy dando una charla en tal ciudad, es mexicano. Y Ujú. la mamá le decía, ¿llevaste suéter? Porque en esa ciudad pues ella sabía que estaba frío. Y él se reía por dentro y decía, sí, mamá, traje suéter. Y él dice, yo no llevaba suéter, pero ahí estaba el amor de ella. Sabía que estaba en una ciudad que era fría y ella necesitaba decirme y preguntarme si había llevado suéter. También contó que cuando su tercer hijo nació, su esposa estaba en el hospital y él llega y cuando ella la ve a ella con los brazos teniendo a su bebé, ella le dice, por primera vez me doy cuenta
lo que es dar la vida por alguien. Y él le dice, pero ¿cómo así? Y entonces por mí, obviamente él sabía a lo que se estaba refiriendo y ella le dice, bueno, es que tú estás muy grandote. Y ella estaba disimulando, pero él sabía el significado tan grande que tenía lo que ella estaba diciendo. Por primera vez sé que puedo dar la vida por alguien. Entonces, un poquito de lo que es la esencia creadora de una mujer. María Clara nos puede compartir lo que es realmente, somos creadoras. Venimos con ese privilegio de que la energía femenina es creadora. Cuéntanos Sí, un poquito de eso, María Claudia. sí, sí. Bueno, ese es un tema, creo que tendremos un episodio más adelante enfocado únicamente sobre ese tema, pero realmente energía creadora la tenemos todos. Lo que pasa es que la mujer físicamente puede gestar un hijo porque tiene un útero, esa es la verdad. Pero tanto hombres como mujeres internamente tenemos tanto energía femenina como energía masculina y juntas entonces generan la, la Sagrada Trinidad, la creación, el Hijo, ¿no? Entonces, pero a nivel de poder gestar, únicamente la mujer gesta. Pero hay una razón por la cual la madre en especial tiene muchísimo poder sobre el hijo, porque de ahí viene el título del tema, el poder de ser madre. Y la idea sobre este episodio es explorar exactamente de dónde viene ese poder de la madre. ¿Qué poder tiene la madre sobre un niño para infundir en sus creencias y en la información que llega a ese niño? Entonces, en el episodio de hoy queremos enfocarnos en, en ese poder y en... No, me iba a hablar de las heridas, pero yo no sé si ¿estás lista ya para hablar de las heridas o todavía no? Sí, Sí, ok. Entonces, y en, hay un dicho que dice que con poder, con gran poder viene una gran responsabilidad. Y yo creo que vivimos todavía una sociedad inconsciente que está en proceso de desarrollo, de evolución a nivel de conciencia. Y dentro de nuestra inconsciencia, lo que hemos hecho, lo que hacemos los seres humanos es, voy a dar un paso para atrás, porque yo creo que este es un tema bastante profundo y bastante importante y sí requiere una explicación, por lo menos de lo que yo he podido estudiar. Es más, yo tengo un libro en proceso de publicación y dedico toda la segunda parte del libro a esto. Hay una necesidad básica para los seres humanos que es la primordial, inclusive más importante que la comida, que el agua, y es el amor. El ser humano se nutre de amor. Entonces, cuando yo tengo un video, creo que cortico en mi Instagram, pero cuando imagínense que nosotros parecemos que somos como una sola entidad, ¿verdad? Como que yo veo mi cuerpo y yo soy una sola entidad, pero internamente a nivel de la psique realmente somos partes, porque la mente no es física, ¿verdad? Cuando un cirujano, digamos, abre el cráneo de un ser humano, él puede ver el cerebro, pero no ve la mente. No hay ningún médico que pueda decir, yo veo los pensamientos de los seres humanos, porque los pensamientos no son físicos. La mente está en otra dimensión, no física. Entonces, la mente, llamémosle energía, de alguna manera, funciona un poco como un río, ¿verdad? Tú tienes un río que funciona y si hay piedras, la mente comienza a fracturarse, a fragmentarse. Entonces el río comienza a abrirse en riachuelos, ¿verdad? Es como que hay un gran río de energía, pero el río tiene la capacidad de fragmentarse y de abrirse a pequeños riachuelos que van generando nuevos ríos más pequeños, como un árbol, ¿verdad? Tienes un gran tronco y se van abriendo ramas del árbol. La mente funciona de la misma manera, tiene la capacidad de fragmentarse. Entonces, cuando los seres humanos venimos a este mundo, a nivel de la psique venimos completos, es decir, hay aceptación total y amor total por lo que somos, porque no sabemos nada nuevo. O sea, en inglés se dice, we don't know any different, no sabemos nada diferente. No tengo por qué a un bebé no tiene por qué no gustarle partes de sí. Un bebé no tiene conciencia de, no me gusta mi brazo, mi dedo está feo, o el pelo que me tocó no era el color que quería. El bebé es y llora cuando necesita algo y pide lo que necesita y se quiere, se ama a sí mismo porque es. perdón un Voy a segundo. Eso parir ahí. Voy a parar ahí, sí, no a es parir. muy importante es muy importante lo que acabas de decir, porque eso quiere decir
que la opinión que nosotros damos a nuestros hijos de cualquier cosa de ellos, de su cuerpo físico, de sus acciones, de sus opiniones, de lo que ellos empiezan a hacer, es completamente muy importante para la madurez de ellos, de que crezcan sanos. Si nosotros opinamos mal de lo que ellos hacen, ellos se van a sentir, van a empezar a bajar su autoestima, como que no soy aceptado por esto. Entonces, la opinión de cómo se visten, de cómo se desempeñan, es directamente proporcional a la seguridad que van a tener. Por ejemplo, si les decimos, ¿estás seguro de lo que vas a estudiar esa profesión? Ah, pero tú quieres ser músico, quieres ser cantante, ¿estás seguro? Porque eso no te va a alcanzar ni para pagar nada. Esa opinión nuestra afecta directamente a ese niño, porque para lo que nosotros le decimos a ellos es completamente importante porque les estamos dando validez a sí mismos. Claro, inclusive cuando los niños, hablemos de niños pequeños, son niños de nuevo, un bebé, o sea, un infante, 0 a 1 año, hasta los 5, inclusive 7. Los seres humanos, cuando somos pequeñitos, percibimos el mundo a través de las emociones y los sentimientos más que analizar el mundo. O sea, un niño no tiene la capacidad de analizar y decir, no, esto que me está diciendo mi madre no es correcto porque tal, tal, tal. Eso lo puede hacer una persona adulta o inclusive un adolescente cuando ya tiene más capacidad, cuando su cerebro, la corteza de su cerebro, que es la parte de frente del cerebro, ya se ha desarrollado. Cuando un bebé nace, la corteza está en proceso, o sea, la parte mental de análisis lógico está en proceso de desarrollo, no está totalmente desarrollada, precisamente por eso no hay ego. Por eso los niños no tienen ego, chiquitos. El ego es un proceso el ego es un proceso que se desarrolla, pues una parte de la personalidad que se desarrolla con el proceso de socialización. Entonces, claro, cuando yo al niño, el niño está es como una esponja que recibe todo del ambiente como verdad. El niño no reconoce cuando algo es un chiste o cuando la madre no lo quería decir o en ese momento estuve brava, entonces me salieron unas palabras, pero no era lo que realmente eh, quería decir. El niño no tiene la capacidad de análisis, entonces él asume todo lo que se le dice como verdad, porque los niños sienten el mundo, sienten el mundo antes de analizar el mundo. El análisis viene mucho después en la El edad. mensaje más importante entonces es para todas aquellas mamás que tienen niños muy pequeños y que apenas están aprendiendo de esto es lo que tú le digas a tu hijo es ley. Si tú le dices a tu hijo, qué capaz, qué inteligente, wow, qué bien lo haces, tu hijo se cree capaz, inteligente y que lo hace muy bien. Si tú le dices a tu hijo, pero qué tontolón, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? El niño dice, soy tontolón y lo que se me ocurre es una bobada. Entonces, para ponernos aquí tan Perdón. en primera plana, lo que yo le diga a mi hijo es ley. Es muy importante para las mamás tener ese mensaje. Desde pequeñitos, qué inteligente, veo que lo puedes hacer tú solo. Qué maravilla. Está montando bicicleta y se cae. Veo que intentaste otra vez por ti mismo. Eres un niño que eres suficiente por ti mismo. Qué maravilla, qué capaz eres. Observo que tú lo puedes hacer por ti mismo. El niño se está dando cuenta, oh, yo lo puedo hacer por mí mismo. Entonces lo voy a seguir intentando. Además, me encanta que mi mamá me está diciendo que yo puedo. Entonces yo sí puedo, porque la fuente principal de afecto es papá y mamá. Correcto, Entonces, para ese niño, su alimentación emocional es su papá y su mamá. Después empieza a correcto. abrir su círculo en la medida en que va creciendo. Sus abuelos llegan, le dicen que son hermosos, lo besan, los tíos, los primos, después los vecinos, el colegio, los profesores. El niño va adquiriendo y va conociendo su capacidad, su merecimiento, su capacidad de que puedo, valgo, merezco, soy capaz, soy suficiente, valgo por Ah, todas ujú. esas palabras y ese apoyo que ha sentido de los padres, abuelos, tíos y de toda la familia. Claro, porque es que, de nuevo, voy a enfatizar esto y esto es importante, porque si la necesidad básica de un ser humano es el amor y yo no recibo amor, ¿verdad? O sea, es decir, si la percepción, si para poder sobrevivir necesito amor y la fuente de amor es mi padre y mi madre y lo que recibo o lo que percibo de mi padre y mi madre no es amor, entonces para el niño es casi como percibir la muerte y por eso surge el trauma, porque lo que el niño hace
es una triangulación. En psicología se le llama triangulación cuando se utiliza un tercero para generar un impacto entre dos personas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí como para ilustrar el tema. Por ejemplo, una mujer que quiere ponérselo, que quiere recibir amor o atención del esposo, del novio, y utiliza a otro para darle celos con la intención de recibir atención de este. Eso es triangulación. Utiliza un tercero para lograr esto. ¿Qué sucede cuando, y yo tengo un video de nuevo, pero lo voy a usar aquí, qué sucede cuando el niño ¿se acuerdan que dije que la mente o que la psique era como un río de energía y que tiene la capacidad de fragmentarse? Bueno, internamente son partes nuestras y todos de nosotros podemos reconocer que dentro de nosotros existen partes distintas. Es decir, ustedes lo que ven aquí es, yo puedo parecer una persona, por ejemplo, extrovertida y habladora. Mucha gente que me conoce me podría describir así, pero realmente esa es la totalidad de lo que yo soy. No. Dentro de mí hay partes que son distintas, que no todo el mundo conoce porque uno no le va mostrando a todo el mundo todas sus partes. Y la pregunta es cómo se van generando esas partes nuestras internas fragmentadas, porque al fin y al cabo cuando hablamos de amor propio es cuando acepto todas mis partes, ¿verdad? Es la integración, es la integración de nuevo de la psique interna. Pero lo que hace el ser humano, y esto es inconsciente, no hay ningún niño ni ningún ser humano que diga, me voy a fragmentar, no, es una forma de supervivencia, porque es la forma de no perder amor. Porque si para sobrevivir necesito amor y tengo una amenaza donde pierdo amor, lo que hago es que la parte de mí, ¿verdad? Que es el causante, según yo, o sea, según mi consciente, que es el causante de perder amor, la rechazo internamente para no perder el amor de mi madre. Entonces, por ejemplo, digamos que yo soy súper habladora y hablo además duro, o sea, tengo un tono de voz alto y nazco en una familia donde eso no se ve bien, porque es que las niñas hablan suave y muy elegante con tono de voz correcto. Posiblemente habrá un hijo que la mamá le diga, no hables así y a ese hijo no le pasa nada, pero como cada ser humano es un mundo y percibe el mundo distinto, digamos que mi madre me invalida, por ejemplo, no es el caso nuestro, pero digamos que esa madre invalida a ese hijo por la forma en la que ese hijo es. Ese hijo internamente, de nuevo, esto es inconsciente, podría rechazar esa parte de él, ¿verdad? Para acercarse a su madre y para no perder el amor de su madre. Entonces esa persona podría considerarse callada. Yo soy una persona muy callada, muy correcta. Y es más, le molesta profundamente toda la gente bullosa. Casualmente porque dentro de sí existe un bulloso que ha sido rechazado porque, porque ese bulloso era la causa de la pérdida de amor entre su madre y su hijo. Por eso la aceptación de los padres es crucial, porque la aceptación es equivalente a amor incondicional. Y a, El poder de una madre está en aceptar a su hijo como es, alto, flaco, nació orejón. Es muy fácil a veces cuando están en las familias y, y los niños pequeños empiezan a crecer y las orejitas son grandes. Entonces viene el tío que llegó al almuerzo el domingo y le dijo, uy, pero es que Juanito salió con las mismas orejas del abuelo José. Y Juanito escuchó, hizo clic, tengo las orejas y horribles se acomplejó y por sus soy, orejas. me complejo, inmediatamente han creado ese trauma del complejo de las orejas. O sea, es tan importante estar pendiente de los comentarios, de lo que hablamos, de lo que decimos. Mamás, vamos a escucharnos a ver cómo les hablamos a nuestros hijos, porque podemos aprender a través nuestro, a través de nuestros propios errores o a través de nuestros propios aciertos, podemos apoyar a nuestros hijos a que sean mejores, fuertes, abundantes, saludables, prósperos y que se sientan poderosos, merecen, pueden, son capaces y valen. Cuando nosotros nacimos, nuestras madres también traían esas heridas de rechazo que íbamos a hablar hoy, que son herida de rechazo, la herida de abandono, de traición, de injusticia y de humillación. Nadie quiso instalar esas heridas en nosotros, nosotros no quisimos instalarlas en nuestros hijos y Entonces, de ahí para atrás en nuestros ancestros igual. mami, entonces voy aquí a hacer voy a dar un paso atrás, un segundo. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede esta invalidación del padre, verdad? Eh, la percepción interna, o sea, la conclusión que el ser humano saca, ¿verdad? Es yo no soy suficiente. O sea, yo no, I'm not good enough. Yo no soy suficiente. Hay una parte de mí
que que no es, que es defectuosa. Esa es la conclusión. Hay algo de mí que es defectuoso y eso que es defectuoso, yo lo rechazo. Entonces yo fragmento una parte de mí y la rechazo. Esos vacíos, esos espacios, imagínense realmente un rito que se fragmenta, esos espacios es lo que se comienza a llamar esa soledad, ¿verdad? Como Y ese ese espacio. rechazo es la escondo, Claro, la escondo. escondo, no La la quiero gente que mostrar. sufre y la gente que las personas que sufren de odio, self-hate, o sea, de muy poca falta de amor, tienen Hacia demasiada, ellos tienen mismos. hacia ellos mismos, tienen muchísima fragmentación interna, es decir, muchas partes de mí, yo misma las rechazo. O sea, yo a mí no me apruebo. Entonces, Empecemos por el principio. ¿Por entonces, qué la rechazan? ¿Por qué la ok, entonces rechazan? vamos a hablar de las 5 heridas, ahí vamos, porque no, aquí podemos durar horas, pero ustedes se van a aburrir y se van a desconectar, entonces igual esto sigue, pero entonces, ¿qué pasa cuando hay esa invalidación? Entonces, internamente la conclusión es, o se generan las 5 heridas básicas del ser humano, generado por traumas. Entonces, mami, nómbralas. Ok, Rechazo, la herida de rechazo, la herida de abandono, traición, traición, injusticia justicia y y humillación. humillación. Okay, y esas heridas me imagino que se representan en la vida, en la cotidianidad de la vida de mil maneras. Por ejemplo, una persona con una herida de rechazo, por ejemplo, Pues, qué experiencias de vida puede tener una a persona ver, con una herida de por rechazo? ejemplo, Okay. algo súper sencillo. Tenemos una abuela que tuvo muchos hijos, ¿sí? Ujú. Entonces, esta abuela ahora siente rechazo hacia esa maternidad. Qué pesado haber tenido 11 hijos. Pero resulta que una de sus hijas, que fue la mayor, le tocó ayudar todo el tiempo a esa abuela con 11 hijos, con 7 hijos. Esa niña creció criando niños. Entonces hay niños de 7, 9 años criando hermanitos de 5, de 4, de 3, o de 2, o de uno y un bebé recién nacido. O sea, Entonces, ¿qué asume una pasa con esa responsabilidad que no le corresponde. que no le corresponde? ¿Qué pasa con esa hija de esa abuela? Que era mi mamá, por ejemplo. Es la mamá es la persona que vamos a seguir trabajando. Esta señora que crece, O sea, que tocó no cuidar a era, sus hermanos, no es tu mamá. No no, es no el es el caso ejemplo de de tu más, mamá. Estás es un dando un ejemplo. ejemplo hipotético, ok. Esta mamá, que era hija de esa abuela que tuvo 11 hijos, ella crece y siente un rechazo de maternidad, un rechazo en tener hijos, un rechazo en ese primer hijo que tuvo. Y uno dice, pero ¿por qué mi mamá me rechaza? Por ejemplo, yo tengo una amiga que tuvo 6, 7 hermanos y ella me decía, Claudia, yo solamente recuerdo de mi niñez cuidando hermanos y a mí no me provoca tener hijos. Ella tuvo un hijo y después tuvo una niña a la que los ama profundamente, pero ella me decía, yo siento rechazo especialmente por el primero. Y yo le decía, tienes una herida de rechazo porque te tocó toda la vida criar niños cuando tú tenías Pero ¿de edad quién de es la jugar. herida? ¿De la madre o del hijo? O Pues sea, la porque, tuvo, todo eso se va, en las células va por claro, generación pero en la herida generación. queda a quien fue rechazado. O sea, la madre rechaza porque ella tiene una herida posiblemente de exceso de responsabilidad. Pero La abuela, quien la carga abuela con la rechazó herida, esos hijos, la abuela sintió correcto, ese sentimiento de rechazo. pero quien carga con la herida de rechazo eventualmente es el niño que nace con una madre que no quiere ser madre, Le ¿verdad? está, sí, le tocó la responsabilidad de sanar ese ciclo familiar, ¿sí? Ese es un ejemplo. Entonces, es muy importante tener responsabilidad de cuántos hijos queremos tener, cómo los vamos a tener y quién nos va a apoyar, pero somos nosotros los responsables en eso, ¿sí? Correcto. Por ejemplo, nació niña y queríamos un niño. Queríamos un niño porque en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestras familias, es muy importante que que el primer hijo sea hombre, sea varón. Entonces, ¿qué pasa? Un rechazo, una sensación como de desmerecimiento, de no merecimiento hacia ese bebé. Ese bebé crece con la sensación de no merezco, no me dieron esa fiesta cuando yo nací. No se acuerda de que no le hicieron esa fiesta, pero la siente. Está la herida ahí, cuando tú rechazas el sexo
del bebé que nace. Y esto es muy importante y yo voy aquí a decir algo, por ejemplo, que yo por lo menos trato en mi propia vida y lo hago con mi mamá y es difícil en las familias, porque no hay nada más difícil que el hablar realmente de lo que uno siente. La gente tiende a pretender que no siente lo que siente porque es difícil enfrentar la verdad de lo que se siente. Em, Porque tú estás hablando de situaciones muy cotidianas, muy comunes en las familias, pero la gente no las habla. ¿Me entiendes? O sea, ¿cuántas madres, padres, porque hombres también han escuchado este podcast, por lo menos el episodio pasado, que posiblemente se sientan identificados con la realidad es que yo siento un rechazo con mi hijo o con mi hija, pero es supremamente doloroso para un padre reconocerlo? Es decir, lo siento, pero es tan doloroso y me siento tan culpable de sentirlo que no lo reconozco, pero que no lo reconozcas no significa que tu hijo no lo siente. Y no significa que la herida de rechazo se generó, ¿me entiendes? Sí, y Por eso de nuevo de nuevo un poquito al tema inicial, al título del capítulo, que es el poder de ser madres, porque de aquí viene la importancia de tomar conciencia de qué realmente está pasando conmigo. si no sabes mucho, puedes comprar un libro de padres, puedes entrar a clases de padres, hoy en día las herramientas son infinitas, porque en YouTube, en Instagram, en todas partes están hablando de cómo crear hijos. Entonces, es importante hacer sentir a esos niños, primero, como dijo María Claudia, aceptación incondicional, físicamente, si es bonito, si es feo, si es inteligente, si lo observan que no es tan listo, pues hacer que sea más listo. Hay muchas herramientas para ayudar a los niños. Entonces, nuestra aceptación, nuestro amor incondicional, nuestra darle a entender al niño, wow, qué capaz que eres cuando haces esto. Veo que lo puedes hacer por ti mismo. Lo empoderas, ¿no? Good job. Y no, veo que tú puedes hacerlo por ti mismo. Ahí lo estás empoderando. Seguimos con la segunda herida. Sí, abandono. Abandono. Por ejemplo, aquellos padres que trabajan y siempre llegan muy tarde. ¿Cómo se siente uno? Y no estoy culpando a los padres porque es la forma en que la cultura y la sociedad nos está tocando vivir ahora. Yo vivo en Estados Unidos y lo puedo ver. Los papás que tienen que llegar al daycare por los hijos a las 6 en punto raspando, porque ellos salieron casi que a las 5 y pidiendo permiso para salir del trabajo. Los niños se sienten abandonados porque No los todos, niños no mami, saben voy a poner expresar. el paréntesis aquí. No quiero que las personas vayan a sentir, bueno, yo hago lo mejor que puedo y entonces ahora mi hijo se siente abandonado porque Es se quedó hasta las 6 correcto, en el daycare. Eso no es cierto porque uno, no todos los niños perciben igual, uno. Y correcto. dos, en una sociedad como la que vivimos, inclusive los padres más conscientes, es imposible que no se genere ningún tipo de impacto emocional negativo. Aquí no estamos tratando de, si llego a las 6 y trabajo y mi hijo va al daycare, entonces se va a sentir abandonado. Eso no es cierto, eso no es verdad. O sea, es decir, estamos hablando de las 5 heridas, estamos dando ejemplos generales de posibles situaciones que se pueden presentar y la idea es comenzar a tomar conciencia de estas situaciones para ver cómo yo y cada quien aplíquelo a su familia y lo que funcione para su familia. Y cómo puedo yo comenzar a entender, ok, esto se genera, cómo lo puedo hacer diferente con mi familia y e informarme. Entonces, no todo es blanco y negro, entonces si a las 6 llego y entonces se sintió abandonado. ¿No? No es así. Correcto. O tú puedes estar en tu papá se murió cuando estabas muy pequeñita, sentiste herida de abandono. Por ejemplo, No exacto. Pero necesariamente pudo haber un hermano que no la sintió, o si la sintió, la no lo manejó diferente. sintió. Y Entonces, hay gente que le pide a la mamá, me encanta. Los chiquitos, como pueden, expresan que les encanta quedarse después del colegio, en clases exacto. extracurriculares y no pasa nada. O sea, son ejemplos, pero no quiere decir que esto es ley y que a todo el mundo le pasó. Correcto. Entonces, aquí de nuevo, y eso lo dijimos en el primer episodio, aquí no estamos sacando conclusiones, puntos finales, ni Ni estamos diagnosticando a diagnosticando ni nadie, ni diciendo yo. que esto es así. Exacto, yo no soy psicóloga, mi mamá tampoco, simplemente estamos hablando de la información que nosotros hemos aprendido y estudiado por años y la idea es compartir esta información para comenzar a que los seres humanos comencemos a tomar conciencia. Entonces, es importante que cada persona tome la responsabilidad de su propia vida, de la información que consume y utilice esa información para evaluar su propia vida, pero con sus propias conclusiones. Entonces, todo lo que digamos así, aquí, take it with a grain of salt.
¿cómo se dice eso en español? Como con un granito de sal, como con algún tipo Y, de... y además, cada cual hace lo que le funciona. Tu organización con tu pareja, con tu esposo y con tus hijos va de acuerdo a lo que a ti te funciona. Si a ustedes les funciona hacer determinadas cosas con sus hijos, el horario, los límites, hasta dónde los ponen, qué les funciona, es para ustedes, está perfecto. No hay un sí y un no y tiene que ser A, B, C. No existe eso. Existe, cada cual tiene sus diferentes formas de vivir, tiene sus diferentes horarios, costumbres, y es lo que le funciona a cada familia. Exacto. Estamos dando ejemplos generales. Exacto, entonces vamos a hacer un pequeño un recap aquí. Rechazo, entonces la importancia de la aceptación, esta sí es importantísima, la aceptación incondicional de los hijos y de quién es. No significa que no se pueda corregir, pero es diferente corregir a criticar. Son dos mecanismos diferentes. La herida de abandono es la importancia de la presencia del padre. Y desafortunadamente vivimos en una sociedad que no está diseñada desa- porque no todo, De hay, esa- por lo general se necesitan dos incomes, dos para muchas familias y inclusive, sí, hay miles La de razones, por lo estructura menos que en hay Estados Unidos. ahora social y Sí, laboral de las familias es que los dos tienen que salir a trabajar. por lo general, exacto. Entonces, esa sensación del padre no presente, inclusive hay gente que está presente, pero en cuerpo, pero no en mente, ni en presencia de energía. Y eso también puede generar una herida de abandono por falta de presencia, porque al fin y al cabo, no hay mayor Correcto. regalo que le puedes dar a un ser humano que tu presencia, que es tu tiempo, tu energía. Entonces, bueno, la Voy a siguiente herida. aprovechar aquí Ujú. perdón, para decir, cuando hablaste de presencia del Padre, vamos a tener en cuenta que los horarios de comida son sagrados. La comida es energía y la energía es sagrada para cuando la estamos consumiendo, porque es lo que va a hacer el funcionamiento del cuerpo y el desarrollo de todas nuestras células. Presencia, hacer presencia con nuestros hijos, es decir, no electrónicos, no celular, porque a veces vemos padres que están súper ocupados viendo sus mensajes de trabajo. No es el momento cuando estamos comiendo con nuestros hijos. Es un aporte importante. Correcto. Bueno, Eh, tenemos que avanzar un poquito más rápido porque se nos está ok, haciendo largo el la tercera herida es humillación. Cuando, un ejemplo, cuando tú estabas pequeño y tus papás se reían y se avergonzaban de ti por algo. O te orinaste en la cama y ellos comentaron el domingo a nivel familiar con toda la familia y los vecinos que estaban comiendo, haciendo un asado. Ay, fulanito, Josecito se orinó anoche en la cama y todos soltaron la risa porque ya tiene 5 años, tiene 6, tiene 7 o los años que tuviera. Eso en ese momento es una humillación para el niño y esto va creando heridas al claro, que le porque ha podido haber pasado. genera vergüenza. Entonces, cuando se genera la sensación de vergüenza, y la vergüenza es una de esas emociones que es difícil de manejar porque se siente feo. A la gente le cuesta estar presente con la sensación de vergüenza. Los seres Y la humanos, sensación de vergüenza trae como una sensación de autocastigo. sí, los seres humanos cuando sienten vergüenza, fíjense, cuando algo les da pena, la persona tose, la persona inclusive hay gente que se pone hasta brava, porque sentir vergüenza es supremamente incómodo. Entonces, bueno, de pronto me encantaría traer a una psicóloga para que habláramos del trauma en un episodio futuro para entender qué pasa realmente internamente. O sea, cuando suceden estas heridas, se siente esa humillación, se siente ese abandono, qué pasa internamente y más adelante, pues, cómo se puede solucionar el trauma, porque que yo tengo mi propia teoría, yo lo he aplicado a mi propia vida y a mí personalmente me funciona y lo he hecho inclusive con amigas eh, y hasta con mi propio hijo y bueno, lo iremos compartiendo. Pero bueno, Ok, entonces humillación, rechazo, ahora abandono, ¿cuál es la siguiente? traición, Traición. sí, es la mentira que se vive en la familia. Por ejemplo, eh, vamos a ir al parque y no cumples. O cuando no le cumples al niño, porque el niño no entiende, no pudimos, no hubo el dinero, el niño no sabe de esas cosas, como decía María Claudia, el niño no tiene un proceso de pensamiento, no, mi mamá está alteradísima
porque no ha podido, no le ha alcanzado la plata para pagar todos los gastos, entonces está estresada. Por eso no, el niño no entiende de esas cosas. Entonces, cuando, por ejemplo, vamos a ir al parque, pero no le cumples al niño para ir al parque. O mañana vamos a hacer tal cosa y no le cumples al niño. El niño siente que es una traición para él. Entonces, ¿Hay ahí algún otro está. ejemplo de herida de traición? ¿O solamente cuando no cumple una promesa? Por ejemplo, cuando eh, el papá le dice, te comes toda la comida. O el papá pregunta, ¿se comió toda la comida? Y la mamá tiene miedo de que el papá lo regañe. Entonces la mamá le dice al niño, le dice al papá, sí, él se comió toda la comida. Cuando hay mentira, hay herida de traición. No, y ojo aquí. Entonces, Ujú. eh, el niño está observando que la mamá está mintiendo para que el papá no lo agreda, ¿sí? Pero los ve mentir. Bueno, pero O voy a cuando hay poner la celos otra cara de la excesivos, moneda. Voy a jugar al abogado del diablo aquí un segundo, porque entiendo tu punto, pero en casos de abuso, y esto es algo que yo he leído mucho, en casos de cuando hablo de abuso me refiero a todo tipo, físico, emocional, eh, mental. El abusador, obviamente, el abusador tiene su tema, pero el bystander, el que está ahí y no defiende, porque un niño pequeño no tiene cómo defenderse, no tiene cómo, ¿verdad? Depende del adulto porque lo defienda. Entonces, si hay un adulto ahí que es witness, que observa un abuso, testigo. es testigo de un abuso y no hace algo, es decir, me lastiman físicamente, emocionalmente, sexualmente, y ese adulto no hace nada, ahí también se puede generar una herida de traición, De porque traición. tu labor era protegerme a mí como niño. Claro, esto es inconsciente, aquí nadie está, no se trata de No culpables, es aquí con estamos buscando, propósito, por eso al no, principio no, dije, estas son las heridas que nadie quiere sembrar en sus hijos. sí, Nadie. esto no, Y mi mamá tampoco quiso sembrarme esas heridas. Y mi papá se murió cuando yo exacto, tenía 10 años y yo tuve herida de abandono. Pero mi papá, una vez una señora que me estaba tratando ese dolor que yo traía, me dijo, Clau, tu papá no te traicionó ni te abandonó, tu papá se se mu- enfermó y y se se murió. murió. Y yo hice así como, clic, pero ya estaba grande, tenía hijas y de todo. Y dije, tomé conciencia. Algo se unió dentro de mí y dije, wow, Claro, porque no se trata, no hay a quien culpar, porque de nuevo nacimos en una sociedad y vivimos todavía en una sociedad supremamente inconsciente, que no tiene la capacidad de observar realmente lo que está pasando y tomar decisiones distintas. Entonces, hoy yo le decía a alguien, si hay que culpar a alguien, entonces vamos a tener que culpar a Adán y Eva. ¿Por qué? Mi madre y de la sí, madre, el sí. tatarabuelo, entonces, ¿me entiendes? Hasta que hay uno que toma conciencia, un Y dice, familiar, no alguien, más. y esa es la oveja negra por lo general. Y Henry Corbera, un psicólogo español que mi mamá y yo queremos mucho, lo escuchamos, es muy controversial, lo sé, pero yo lo quiero mucho en especial, me gusta mucho sus enseñanzas. Él dice, cuiden a la oveja negra de la familia, porque la oveja negra de la familia, consciente o inconscientemente, llega un momento que dice, esto lo voy a hacer distinto. Viene a Mm. romper patrones Viene a romper de las patrones. familias y viene a cambiar la historia. Entonces Exacto. dice, por qué todo el mundo tiene que decir todo está bien cuando no está bien? Cuando no está No, bien. digan la Exacto. verdad. Exacto. Entonces, Bueno, esa es la persona bueno. siguiente Y y la última, última, sí, injusticia. injusticia. Uy, esa Esto me tiene llega que al ver con alma. papás muy fríos, con papás muy exigentes o con papás muy castigadores. Por ejemplo, tu mamá te dice, vas a hacer tu cama y el niño está pequeño y la cama la va a hacer a medias, la va a hacer arrugada, no va a poner el cojín bien, el muñeco donde va, pero la mamá llega y le dice, ¿cómo hiciste esta cama tan fea? Me toca a mí hacerla de nuevo, eso no está bien. En ese momento, él hizo lo que pudo. Lo mínimo que esperaba era, wow, gracias por ayudarnos. Nos encanta cuando nos colaboras y que haces tus labores en tu cuarto. Entonces, en ese momento, se siente humillado. Puede que es un ejemplo de los tantos, ¿no? Eh,
que pueda. A lo que vamos aquí con estos ejemplos, perdón, May, por interrumpirte, pero es que aquí voy, porque la gente cree que los traumas son grandes cosas. O sea, hubo un abuso, se murió un padre, hubo un No, divorcio, y sí, eso sí generan trauma, nadie dice que no. Pero por eso digo, inclusive hasta las cosas más insignificantes pueden generar grandes impactos emocionales en los niños. Por eso de ahí viene el poder de la madre. Porque una madre dentro de su inconsciencia, sin querer lastimar a un hijo, a un niño, lo puede lastimar profundamente porque no tiene la sensibilidad de lo que, si no tiene la sensibilidad de lo que ese niño está sintiendo. y para un niño, el que su papá se ponga bravo con él es algo súper fuerte, es algo súper poderoso. Es una amenaza, es un miedo profundo a que el papá lo pueda abandonar y lo deje de querer. No lo va a abandonar y no lo deja de querer, pero para el niño, su papá es todo, es el universo entero. Su papá y su mamá es el universo entero. Correcto. Entonces, lo que su papá y su mamá le digan y cómo lo traten, eso representa que eso soy yo. Por eso, volvemos a repetir, el poder de la madre, el poder de tomar conciencia que sin querer puedo lastimar a mis hijos y puedo sembrar heridas como estas 5 heridas que estamos diciendo. Y cuando, por ejemplo, la mamá critica, la mamá reta, la mamá, el niño se siente constantemente en angustia, Invalidado, invalidado. invalidado. Y la sensación es pierdo amor. Entonces, ¿qué empieza a Entonces, hacer ese niño? Empieza a hacer todo perfecto, quiere hacer todo perfecto y la perfección, la perfección no existe. ese es uno, Entonces, ese es uno. Hay uno que se vuelve el golden child, el niño predilecto. Entonces, tiene la capacidad interna de agradar a mamá y papá y se vuelve el niño perfecto, pero no es un auténtico, no es un niño auténtico, no es un ser y no me auténtico puedo equivocar, y no me crece puedo a ser equivocar humano porque, ujú, y crece a ser un adulto no auténtico. Y eso trae muchísimo sufrimiento en otros niveles. Pero ese es el que logra adaptarse. Hay uno que no logra adaptarse y ese se convierte en el niño problema. Por eso nosotros tenemos un familiar, la esposa de un primo mío, y ella decía el otro día, ella es psicóloga de niños, y ella decía, yo trato a los padres, no a los hijos, porque es que es a los padres a los que hay que tratar. Pero bueno, eso decía ella. bueno, mira, quiero avanzar porque cuando hay estas 5 heridas, para poder sanar, hay dos trampas que el ego nos pone. Y es el victimismo, me siento víctima, es que yo fui abandonado, es que mi papá se murió cuando yo tenía 10 años y por eso yo, ¿sí? Me vuelvo víctima de eso y me aprovecho y no crezco, y no crezco. Y lo otro es evado, no asumo, busco otras excusas y no puedo confrontarme a mí misma, verme a mí misma, porque empiezo a evadir. Son dos trampitas que nos ponen para Pero son mecanismos de nos defensa. pone el ego, son mecanismos de Eso es defensa. importante entender. Son mecanismos de defensa porque precisamente es que, de nuevo, me fragmenté, ¿no? Entonces, ¿y por qué me fragmenté? Porque el niño, como el niño no tiene la capacidad de razonar, ¿verdad? Eso es lo que es un trauma. El trauma es una parte de mí, de mi niñez, que quedó congelada en el tiempo, un impacto emocional que genera, que queda congelado en el tiempo porque no hubo una resolución a eso. Si yo hubiera tenido alguna situación que para un niño es problemática, por ejemplo, una fiesta de cumpleaños y el niño no, para el hermanito y el hermanito recibió todos los regalos, pero el otro no recibió regalos porque no era la fiesta de cumpleaños de él. Y en vez de la invalidación, el padre puede ayudarle al niño a procesar eso que él siente, ¿verdad? Posiblemente no haya ningún trauma, porque el trauma es el resultado de un impacto emocional que no tuvo resolución. Es decir, que estas heridas se generan porque algo sucedió y no hubo una resolución a la situación. Entonces quedó el impacto y nadie se dio cuenta porque, de nuevo, somos inconscientes y estamos totalmente desconectados con lo que está pasando con el otro ser humano. Lo vemos en el mundo, o sea, al ser humano no, si lo que hay en este mundo es una desconexión total, entonces estas trampas del ego que estábamos hablando, que es el victimismo o evadir, son mecanismos de defensa para no ¿Y tener cómo, que revivir ese trauma. y cómo evado? Me puedo, como y como y como y como y como. Me encanta el alcohol y tomo y tomo y tomo y tomo. O Para no sentir dolor. drogas
o me distraigo, me distraigo. O trabajo, Sí. o sea, cualquier situación que yo use para no estar en presencia de mí, es un mecanismo de evasión. Evidentemente, hay mecanismos de evasión más positivos que otros, ¿no? O sea, no en inglés Ah, se llama coping. Ese es en inglés, ahora que coping. dijiste, ahora que dijiste de momentos de situación traumática, voy a dar un tip para que las mamás tengan. Cuando sucede algo que ustedes saben que a sus hijos les puede impactar, por ejemplo, el niño se perdió en el centro comercial y está súper asustado, ahí puede crearse un trauma o una herida de abandono. eh, entonces, una táctica muy importante es, el niño está enfrente de ustedes, ustedes se agachan al nivel del niño y les dicen, acaba de suceder esto, te perdiste, duraste 3 minutos, me estabas buscando, tú estabas muy asustado, yo estaba muy asustada, empezaste a llorar, pero te encontraste con un policía y resulta que de pronto nos encontramos y el policía se dio cuenta que era yo tu mamá y no sé. Después al rato, a los 10 minutos, vuelve y te pones al nivel del niño y dices, lo que sucedió fue que te perdiste, estabas muy asustado, te tomó un policía y vuelves y cuentas el cuento cada tanto tiempo para que puedas quitarle el grado de energía tan fuerte que se está creando en el cerebro en ese momento. Lo escuché y me pareció súper interesante y creo que podría servir. Okey. Entonces, aquí hay mucha tela para cortar. De nuevo, como siempre, quédense con la información que resuena para ustedes. No todo es, no saquen conclusiones a veces de posible innecesarias, que no, sino lo que resuena para ti, entonces esa es la información tuya, y lo que no resuena, simplemente déjala pasar, porque la idea era dar ejemplos de qué de cómo se pueden generar estas heridas, y de nuevo, no son los grandes traumas necesariamente, a veces son las cotidianidades de la vida que por inconsciencia no las sabemos manejar, porque nadie nos enseña a ser padres, entonces, se generan estas Y, heridas, y la idea es comenzar a crear una sociedad más consciente. Por eso estamos compartiendo esta información. Entonces, me imagino que no sé si el siguiente capítulo, pero más adelante, entonces hablaremos de qué podemos hacer ya adultos o inclusive con niños. Pues me gustaría traer una psicóloga en caso tal si vamos a hablar de niños, pero cómo ya adultos, qué podemos hacer cuando ya tenemos esos traumas y estas heridas para comenzar a integrarnos de nuevo, es decir, a encontrar una resolución a aquella situación en el pasado que no quedó resuelta. y además, por ejemplo, estas heridas, en estas heridas hay dolor. Entonces, el dolor es el aliado. El dolor es nuestro aliado, no el sufrimiento. El dolor que sentimos es el aliado. Entonces, no hay que llegar al sufrimiento. Por miedo al dolor, nosotros nos encubrimos y nos estancamos. Pero ese dolor es el hermano inocente del sufrimiento y es la clave para poder empezar a sanar. Claro, porque el dolor lo que te está diciendo es: "Aquí estoy y no me ves, me rechazaste". Eso es el Déjalo dolor. sentir, Ese déjalo rechazo, sentir. ese es el dolor. Pero es todo un proceso de resensibilización con el cuerpo. A veces no es tan complejo, pero pero puedo entender por qué puede sonar más fácil de lo que es, pero hay técnicas supremamente efectivas para aprender a procesar ese dolor y comenzar a reintegrar partes nuestras que quedaron de nuevo fragmentadas por situaciones del pasado que no pudimos resolver. Pero Sobre bueno, todo que ujú. ya casi, ya sé que me vas a cortar porque se nos está acabando el tiempo, No, quiero pero preguntar porque sí llevamos bastante tiempo hablando y yo no sé si de pronto los episodios son muy largos. Entonces, si nos escuchan, los invito a que en los comentarios en YouTube nos digan, no importa si se demoró 1 hora y media el episodio, lo o escuchamos. divídanlo porque es muy O aburrido. divídanlo, exacto, déjenme saber porque de nuevo, es el segundo episodio, estamos testeando el tiempo. Hay personas que me dicen, déjalo corto para que sea fácil de escuchar, Y pero hay testeando la mucho, luz y los espacios, no, yo exacto, estoy pero hay practicando mucha el tela que espacio. cortar en estos temas, o sea, no son temas tan, Permíteme, sí, por ejemplo, la herida de abandono nace de un padre que muere cuando la niña tiene 10 años, pero esa herida de abandono se refleja cuando también tú estás casada si esa herida no está sanada,
puedes atraer experiencias de un abandono del esposo. O sea, las heridas las cargas en tu vida. Entonces, qué maravilla soltar esas heridas, aprender cómo se hace para liberarnos, para vivir flojos, para vivir alegres, porque es que vinimos aquí a disfrutar de esta vida. ¿O sí o no? No merecemos un brindis por esta Se me vida. acabó el vino. Salud. Ah, ok. No, sí, claro. Y vivimos en un mundo, en un universo que está regido por la ley del espejo, que es la ley de atracción. Entonces, el universo, en su necesidad de expansión y para reintegrarnos, te refleja lo que dentro de ti existe. Entonces, ¿cómo te das cuenta que tienes situaciones por enfrentar? A veces la palabra sanar, yo la uso, yo sé, la usamos todos, pero a veces sanar implica que hay algo defectuoso, que hay algo que hay que sanar, Correcto. y esa termina siendo la herida original. Pero yo también la uso, la palabra sanar, porque es realmente Pero podemos usar es mejorar. sanar. O integrar, integrar. Integrar es acepto todo de mí, me acepto quien soy. No significa que no puedo mejorar, pero yo como ser humano soy íntegro, es decir, completo. Yo misma me acojo todas las partes de mí. Eso es amor propio. La gen Mami, de pronto es el siguiente episodio, o el Vamos a empezar por aceptarnos. Me acepto me completamente. acepto. ¿Qué es Me amor? acojo. Incondicionalidad, es decir, aceptación incondicional. Pero yo no puedo amar a los demás cuando yo No me amo. internamente no me amo a mí mismo, es decir, yo Me no me rechazo acepto en total. algunas partes. Exacto. Y por eso cuando yo a veces digo sanar es, I'm being petty un poquito ahorita, pero como petty, como, no tonta, pero sí, jugando a las palabras, pero realmente a veces la herida original es, hay algo defectuoso conmigo, entonces tengo que sanarme. Hay algo malo conmigo, entonces tengo que sanarme. Y no es así. Hay partes tuyas que están dentro, que están fragmentadas, rechazadas internamente en tu subconsciente, en tu psique, porque no hubo una resolución a una situación y generó una herida de rechazo, abandono, traición, injusticia y humillación. Y entonces vas por la vida atrayendo situaciones que no son culpables, simplemente son personajes que te reflejan externamente las partes tuyas que necesitan ser integradas. Bueno, mamá, muchas gracias por todo tu conocimiento. Eh, Sí. Espero que les haya gustado. Y ¿quieres decir algo para cerrar? No, encantada de acompañarnos aquí en estas tertulias y aprendiendo cada día más. Gracias, mamá. Y La bueno, próxima vez dejen, tendremos un invitado. sí, creo que vamos a traer una amiga mía, Andrea. Vamos a ver si logramos coordinar con ella. Y si no, me encanta. Quiero hablar del amor propio. Eso que quiero, si no es el próximo, es el siguiente, el cuarto. Pero bueno, déjenos saber si está un poco largo o si realmente el tiempo no les importa y lo escuchan entre Y si varios se días. escucha bien, Exacto, si se escucha bien, cualquier feedback que nos ayude a mejorar o cualquier tema que tengan, bien aceptado. Yo hago aquí como de maestro de orquestas, entonces me toca a veces tener a mi mamá en el tiempo. Yo sé que es difícil, pero bueno, mamá, muchas gracias. De pronto voy a tu casa ahorita a que sigamos la gracias. tertulia con un prosecco y un café. Así que bueno, estamos en Estados Unidos, así que Happy Memorial Weekend, feliz Memorial Weekend para los que están en Estados Unidos y los que en Colombia, pues feliz lunes. Hoy es lunes, así que cheers. Gracias. Bye bye.